evangelio lleno de contenido, tanto que quizá hubiera sido más sensato dividirlo en fragmentos más breves, porque no se puede hacer una homilía explicando todo esto. Es decir, una homilía tiene que ser siempre relativamente breve y esto da para muchísimo, no para mucho. Solamente dos ideas. La primera, la que más me llama la atención, es la exigencia de Jesús de estar en el primer lugar. Es muy fuerte lo que dice el Señor. Voy a volver a leerlo. Dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Esto es muy fuerte. Yo no tengo hijos, pero me imagino que para los que tienen o tenéis hijos, esto es muy exigente. Más importante Cristo que los hijos. Y sin embargo, muchos cristianos lo han llevado a la práctica cuando les han obligado a renunciar a su fe. Y si no lo hacían, castigaban de una forma o de otra, a veces con la muerte, a su familia. Pienso en Santo Tomás Moro, en la Torre de Londres, por ejemplo, y la presión que ejercían sobre su familia para obligarle a él a que aceptara el divorcio de Enrique VIII y el matrimonio con Ana Bolena, y otros muchos. Pero ¿por qué alguien puede pretender de un papá o de una mamá que le ame a él más que a sus hijos? Esto es algo muy difícil de exigir y de pedir. Solamente alguien puede hacerlo. Dios, que es el que te ha dado a tus hijos. Dios, que es el que te ha dado la vida. Normalmente, salvo estas excepciones, repito, que ocurren por desgracia de personas martirizadas o que son obligadas a renunciar a sus principios, no solamente por causas religiosas, a veces por causas de defensa de la patria, por ejemplo. Normalmente estas cosas no suceden, pero sí suceden otras que son más de la vida cotidiana. Resulta que te encuentras en una situación en la cual, pensando en tu familia, tienes que robar, o tienes que mentir, o tienes que ser corrupto, o incluso tienes que colaborar en la muerte de otros. ¿Por qué eso beneficia a tu familia? No porque nadie las haya amenazado, sino porque eso va a traer más dinero a tu casa. Por ejemplo, con la corrupción vas a poder dar mejor vida a tus hijos, quizá unos buenos estudios, o vas a poder garantizarles el futuro dejando dinero en reserva. Pero es Dios el que te dice: primero estoy yo. No puedes pensar en tus hijos como un valor absoluto, porque el único valor absoluto que existe es Dios. Primero Dios. Y creo que esta purificación de nuestros sentimientos, de nuestros intereses, que es dura, repito, sobre todo para los que tenéis hijos, esta purificación nos va a ayudar mucho después y en otras cosas. Por ejemplo, dices que tus hijos son lo primero para ti. Bueno, pero resulta que te divorcias porque dices que tienes derecho a ser feliz y no tienes en cuenta lo que va a ser de tus hijos, que a lo mejor son niños, que no van a poder entender, que van a tener que estar con tu nuevo compañero o compañera. Ya no te importan tanto tus hijos, entonces te importa tu felicidad. Tengo derecho a ser feliz. Pero ¿y tus hijos? Bueno, esos pasan a un segundo plano. No, si yo les quiero mucho, les quieres mucho. No estoy hablando de que no haya motivos extremos que la Iglesia siempre ha aceptado para una separación matrimonial. No me refiero a eso, son casos extremos, pero la gran cantidad de separaciones y divorcios que hay no existen esos casos extremos. Por eso el Señor, después de exigir que Él tiene que estar en el primer lugar, va a añadir esto: el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Ser dignos de Jesús
amar al Señor como Él merece ser amado, agradecerle al Señor con la vida, todo lo que nos ha dado, empezando porque nos ha dado la vida. Eso es lo que tenemos que buscar en primer lugar. Señor, quiero ser digno de ti. Soy un pecador. Nunca lo seré, nunca seré digno de ti de una forma perfecta. Todos los días, cuando comulgo, tengo que decir, no soy digno de que entres en mi casa. Soy un pecador, Señor. Tú ya lo sabes, yo también lo sé. Soy un pecador, pero quiero ser lo más que pueda digno de ti. Y para eso, abrazar la cruz, la que sea, la pequeñita, la que está siempre ahí como una piedrecita en el zapato, no es nada, pero te molesta mucho. La grande, la que viene de improviso, la que te angustia, la que sea. Contigo, Señor, por ti, Señor, con tu gracia y con tu fuerza, Señor. La otra cosa, de verdad, que hay tanto en este Evangelio, pero la otra cosa que quiero comentar es el principio del texto que nos ofreció hoy la Iglesia. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. Y después pone el Señor unos ejemplos de los padres contra los hijos. Esto también es sorprendente. Cristo es el príncipe de la paz. ¿Por qué dice que no ha venido a sembrar paz, sino espada? ¿Por qué? Con mucha frecuencia hablo de mí y estoy seguro de que no soy ni mucho menos el único. Con mucha frecuencia los sacerdotes tenemos el deber de decir las cosas. Y eso, pues a veces no gusta, a veces molesta. Si te encuentras con un sacerdote complaciente, oye, que puede valer igual para otras cosas, o otras personas, un médico complaciente, un profesor complaciente, un político complaciente, es decir, bueno, pero hablamos de los sacerdotes que representamos a Cristo. Te encuentras con un sacerdote complaciente, es decir, un sacerdote que te dice, no pasa nada, lo que estás haciendo está bien hecho, Dios te ama, Dios tiene misericordia de ti, no te preocupes, haz lo que quieras, dale gusto a tu cuerpo, no pasa nada. Un sacerdote complaciente, qué bueno es ese sacerdote, qué comprensivo, qué humano, dicen, qué humano es este sacerdote, qué humano. En cambio te encuentras con un sacerdote que te lo dice con cariño, no tiene por qué estar diciendo a gritos, ni mucho menos de mala manera, pero te lo dice. Mira, esto que estás haciendo no está bien hecho. De verdad, no está bien hecho, lo siento, pero esto no está bien, está sobrando mal. Este sacerdote es un mal sacerdote, qué mal sacerdote, qué poco humano, quizás es un sacerdote divino, pero tú le dices que es un sacerdote poco humano, qué poco humano es este sacerdote, hay que ver cómo regaña, ¿no? En cambio el padre fulanito, ese es estupendo, porque fíjate que deja comulgar a todo el mundo, Podemos pensar en Jesús un momento, todos, pensar en Jesús, solo Jesús, un momento solo, en Él, no en este sacerdote, en el otro, en el complaciente, en el humano, el que no es humano. ¿Podemos pensar en Jesús solo un momento? No en el Jesús de almíbar, de figurita de chocolate, dulzón hasta el aburrimiento y la saciedad, sino en el Jesús verdadero, en el Jesús que cuentan los evangelios, en el Jesús que se compadece de una viuda que ha perdido a su hijo, de un leproso, de un paralítico, de una mujer adúltera a la que va a ser apedreada. Pero el Jesús que también expulsa a los mercaderes del templo y que dice a los fariseos, raza de víboras. En el Jesús que acaba de decir, lo hemos leído, que Él tiene que ocupar el primer lugar en la vida, en el Jesús auténtico. Si hubiera sido dulzón, siempre complaciente, muy humano, puedo asegurar absolutamente que no hubiera muerto en la cruz. Porque se hubiera llevado bien con todo el mundo, con los fariseos, con los sacerdotes del templo de Jerusalén, con los romanos.
Se hubiera llevado bien con las prostitutas y con los publicanos, pero también con los que marginaban, apedreaban a las prostitutas y robaban, porque era muy humano. Pero Jesús, que era profundamente humano, era hombre verdadero, era Dios. Era Dios. Y estas palabras tan incómodas, tan inexplicables, son palabras de Dios. No he venido a la tierra a sembrar paz. He venido a sembrar y a traer la espada. Porque ha venido a decir la verdad, con amor, derramando su sangre, consolando al que sufre, pero ayudándonos a todos a seguir el camino de la verdad, porque solo la verdad nos salva y solo la verdad, que es Él, nos hace libres. Por eso, cuando alguien te diga algo que no te gusta, no le insultes. No le insultes. Piensa, me está diciendo aquello que Cristo me diría. A lo mejor el tono con que te lo dice no es el perfecto. Tú eres perfectísimo siempre, claro, pero quizá ese sacerdote no es tan perfecto como tú. Mala suerte encontrarse con un perfecto, con una perfecta. Pero bueno, en cualquier caso, dejemos aparte el tono. Lo que te dice es verdad. No es tan complaciente, no es tan agradable de escuchar lo que te dice, pero lo que te dice es verdad. El Señor ha venido a traer el amor, pero el amor implica la verdad. Y ha venido, porque tiene derecho a ello, a ser el primero en nuestra vida. Solamente eso nos salva y salva a los que viven con nosotros. No lo olvidemos. Que así sea.